Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Queridos oyentes de Diálogo Internacional, acá Telma Luzani los saluda en este programa que está también Atilio Borón, Paula Klachko, Rodríguez y también Federico Montero. ¿Cómo van todos? Bueno, acá un nuevo programa hoy. Como siempre, en AM530 Somos Radio, también en la FM 90.7 Radio UNDAV, la radio de la Universidad de Avellaneda, y una red de emisoras hermanas de Latinoamérica que después les voy a ir comentando. Voy, en primer lugar, a saludar a mi compañera Paula Klachko. ¿Cómo estás, Paula? Hola Telma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué gusto estar acá otro sábado más, un poco resfriada, por eso me guardé un poquitito. Y bueno, contenta en lo personal, pero difícil, ¿no? En esta Argentina de hoy es difícil decir que estamos contentas, que estamos bien, porque es una situación muy difícil, con un frío muy extremo. Les cuento a las compañeras y compañeros que nos escuchan por el mundo, en el marco de una ciudad de Buenos Aires, donde vivimos, que está cada vez más llena de gente durmiendo en la calle, muriendo de frío. Bueno, así que ahí estamos, Telmi. Bueno, acá también está nuestro compañero Atilio Borón también. Hoy estamos todos virtuales, menos yo que estoy acá en el piso. Los demás están todos en forma virtual. Así que te saludamos, Atilio, ¿cómo estás? ¿Vos también con mucho frío? Sí, ¿qué tal Telma? ¿Qué tal Paula? Bueno, sí, en Chapadmalal, muy frío, pero bueno, haciendo una pausa necesaria entre tantos viajes, tantos compromisos. La verdad que tenía que venir a esta especie de retiro que tengo acá en RCT, pero de todas maneras cumpliendo al pie de la letra del programa, porque hoy tenemos un programón.
¿verdad, Telma? Sí, eso les iba a comentar a nuestros oyentes. Tenemos, como todo nos pasa todas las semanas, muchas noticias internacionales, han pasado muchas cosas y la verdad es que tenemos muchas ganas de tratar en los temas con nuestros oyentes, con nuestros invitados, para profundizar. Un tema que también despierta bastante curiosidad, por ejemplo, es de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. ¿Va a ser o no va a ser candidato demócrata en las próximas elecciones en Estados Unidos? Algo que es fundamental, porque de eso depende muchísimas cosas en el mundo. También otro tema que nos preocupa y que lo hemos tratado a lo largo de varios programas es el de Francia. De hecho, comentamos la vez pasada el resultado y la pugna que había en torno a quién iba a ganar para la legislatura, para la Asamblea Nacional. La realidad es que la mayor cantidad de escaños es del Frente Nacional Popular, o sea, de la izquierda, de los ecologistas, de los socialistas, de este frente que formaron, pero no se sabe todavía quién va a ser el primer ministro que va a acompañar al presidente Emmanuel Macron. Y también vamos a tener un entrevistado de Cuba, vamos a hablar para ver cómo está la situación allá y sobre todo haciendo como es este tema del 11 de junio, que se habla de las manifestaciones o de las supuestas manifestaciones en la isla. Vamos a hablar entonces con todos ellos, pero mientras tanto, Atilio, Paula, yo voy a comentar quiénes son las otras emisoras que nos siguen, las repetidoras nacionales que siguen este programa. Está la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, FM Radio UNER 100.3 de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta y repetidoras internacionales como Oye Ven de Venezuela, la Radio del Sur también de Venezuela, Radio ILSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y como saben, los saludos iniciales son para nuestro equipo, Florencia Fresa, que está como operadora. Florencia, muchas gracias. Nuestro operador de video streaming, Vicente Castro. Productor general, Leandro Deza. Productor musical, Lalo Recanatini. Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda y Rodolfo Amaui. Después les voy a dar un dato súper interesante a aquellos que están interesados en la comunicación y en la cultura, porque la Universidad de Avellaneda está ya programando un precongreso federal de cultura y comunicación, es decir, unas charlas, unos debates previos al Congreso Nacional que se va a realizar bastante después, en agosto, en La Plata. Pero le voy a pasar todos los datos para aquellos que tengan interés. El jueves 18 de julio va a ser a partir de las 2 de la tarde en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, como les digo, todo aquel que esté interesado en el tema cultura, en el tema comunicación, en políticas culturales, en sustentabilidad de los medios públicos, en intersección entre cultura, turismo, salud y medio ambiente, va a poder participar. Después les voy a dar bien los datos. Pero por ahora, bueno, no sé si quieren comentar alguna noticia de la semana, compañeros, Atilio, Paula. Bueno, tantas cosas, sí, como decías vos, un poquito de Argentina. Bueno, yo me pesqué un poco resfriado, ahí hubo una movilización triste, pero también interesante, de que se despierte la solidaridad. Fue el frazadazo para conseguir frazadas y alimentos y camperas y abrigo para gente en situación de calle. También fue el 9 de julio, ¿no? Esta semana que es el día de nuestra independencia, que bueno, no había mucho que festejar, porque es lo contrario a quienes en aquellos momentos, en principios del siglo XIX, convocaron a luchar y forjaron nuestra independencia, no solamente de España, sino de toda potencia extranjera.
Y bueno, ahora estamos en un camino muy rápido de involución acelerada, de retroceso enorme, que nos va a costar mucho tiempo después. Estoy segura que esta pesadilla va a terminar, pero nos va a costar mucho remontar. Eso, bueno, un poco decirlo porque, digo, me parece que la gente, sobre todo las que nos escuchan en otros países, están pendientes del drama que estamos viviendo en Argentina, por eso es interesante, aunque nuestro programa va de política internacional, decir una palabra. Bueno, y después, compañeros, para seguir con las pálidas, también el genocidio en Palestina, que sigue de manera irrefrenable, ¿no? A pesar de los gritos que hay en todo el mundo, se perpetró una nueva masacre en una zona humanitaria, 70 muertos, Telma. Vos sabés que quiero comentar además sobre eso una publicación tremenda de Lancet. The Lancet es una revista médica muy seria, británica, que da 186.000 víctimas en Gaza. No 37.000 o 38.000 como están diciendo los medios. Explica por qué esa diferencia. Primero porque estas estadísticas que hablan de 38.000 asesinados en este genocidio contra los palestinos, no incluyen, por ejemplo, todas las personas que quedan debajo de los escombros. O sea, solo cuentan los cuerpos que pueden recuperar. Eso es una. La otra, hay en estas contabilidades siniestras, se cuentan los muertos directos y los indirectos. Se calcula que por cada muerto directo hay una cantidad de personas que quedan heridas y mueren después, o que son afectadas, o por ejemplo las personas que mueren por el hambre, las personas que mueren por el frío. En general, lo que hacen las estadísticas es considerar que por cada muerto directo hay 15 indirectos. En este caso, ¿qué cuenta Israel o qué están contando en este momento para Gaza? 1 cada 4. O sea, fíjense ustedes cómo se distorsiona, cómo se deforma este genocidio. El número, entonces, mínimo que está dando The Lancet, que ya como comento, es una revista muy seria, una revista médica del Reino Unido, da 186.000 como mínimo. Es el 8% de la población de Gaza y hace una equiparación. Si fuera en Estados Unidos sería un equivalente a 26 millones de personas, considerando lo que significa el 8% de una población. Y la culpa, señala esta revista, en mayor parte tiene que ver con las 14.000 bombas de 2.000 kilos cada una que Estados Unidos dio a Israel. Esta es la recopilación de datos que ha hecho esta institución que, bueno, lamentablemente tiene mucha atención puesta en el genocidio de Israel. Bien. Telma, yo me parece que tenemos conectado en línea nada menos que a Cristian Rodríguez. A ver si me confirma que es así. Es así, ahí, está así. Hola, Cristian, que estamos entonces con Cristian Rodríguez. Hola. ¿Cómo están, queridos? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, lo presento. Entonces, Cristian es militante y representante de la Francia Insumisa, uno de los 4 partidos que formó el Frente Nacional, el nuevo Frente Popular, en la Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los ecologistas. Este nuevo partido que tuvo como saben, un desempeño muy, muy importante en las elecciones que acaban de suceder en Francia para la Asamblea Nacional. No sé si, Atilio, vos querés hacer la primera pregunta. Bueno, no digo cualquiera de nosotros, pero empezamos, Cristian, primero agradeciéndote las horas de la noche que ya ahora es en Francia. La verdad que, bueno, no teníamos cómo resolver esto, pero que nos diga un poco cómo está la situación. Parece haber un impasse, por lo menos desde acá, porque no hay posibilidad, por lo menos hasta ahora, según lo vemos, de armar una coalición de gobierno, aunque probablemente eso esté trabajándose. Pero ¿cómo está la cosa ahora? A ver. Muchas gracias, querido Atilio. Mira, la situación está bloqueada por Macron, primeramente, que no quiere reconocer la victoria del nuevo Frente Popular. Creo
que ha quedado clara para todas las partes del mundo cuál es la situación. Ahora, ¿por qué Macron, el extremo centro más la extrema derecha, se niega a reconocer al nuevo Frente Popular? Por razones obvias, porque el programa que comporta el nuevo Frente Popular tiene medidas absolutamente urgentes y radicales para cambiar la situación en Francia. Decirles a ustedes que no es posible que la séptima potencia mundial tenga 9 millones de personas sin trabajo. Decirles que la brutalidad de las medidas neoliberales hacen que crezca el Frente Nacional. En realidad yo sigo diciéndole Frente Nacional porque nunca he aceptado esto de que se llamen reagrupamiento nacional. Bueno, te puedo decir reagrupamiento nacional de fascistas, porque son eso lo que son. Recuerda tú, creo que tú muy bien lo has dicho siempre, que Marine Le Pen, su padre y gente que fundaron el partido en ese tiempo del Frente Nacional venían de los nazis alemanes. O sea, aquí hay una vieja tradición que la fuerza mediática ha tendido a transformarlo en ovejas. Siguen siendo los mismos lobos, y cada vez más furiosos. Entonces, el bloqueo que se presenta, primero, Macron desconoce automáticamente el voto popular, lo veta, lo niega y no acepta que el nuevo Frente Popular nombre su primer ministro, y al nombrar su primer ministro entramos a gobernar. Ahora, ¿por qué? Porque también existe la Francia insumisa, y la Francia insumisa es odiada, detestada, por supuesto, por el macronismo, pero también por la extrema derecha. Entonces, la situación, acaba de terminar la reunión del Partido Socialista, uno de los componentes del nuevo Frente Popular, donde se niega a aceptar el nombre de lo que ya hace consenso, Huguette Bello. Huguette Bello es una mujer formidable que el Partido Comunista, la Francia Insumisa y los Verdes hemos presentado como la posible primera ministra. El Partido Socialista esperábamos la reunión de su Consejo Nacional, pero acaba de sacar público, ustedes lo pueden ver en la prensa, que ellos todavía están reflexionando, pero en realidad quieren imponer como primer ministro del Partido Socialista. Esta es una falta, es una vergüenza para nosotros, porque debiéramos estar preocupados en solucionar los problemas de nuestro pueblo, más que estar jugando con las figuritas de quién es quién. Porque tú sabes que Jean-Luc Mélenchon, él mismo ha dicho: yo quiero ser parte de la solución, no del problema. Por lo tanto, no está, y no ha estado en nuestra cabeza hasta ahora, gobernar a todo precio con un líder o lideresa de la Francia insumisa. Nosotros lo que queremos es la urgencia de aplicar el plan, que es un plan muy concreto. Por decreto podemos eliminar la ley que ellos hicieron sobre la jubilación a los 65 años. Por decreto podemos subir los sueldos a 1.600, el sueldo básico. Eso se puede hacer en 15 días, querido. Y por decreto podemos congelar los precios de primera necesidad, que con el conflicto de la guerra de Ucrania, la vida ha sido más cara en toda Europa, pero sobre todo la especulación que han hecho con esto de la guerra. Entonces es muy práctico lo que está pasando, muy concreto. El pueblo nos ha dado el mandato de poder dirigir este nuevo gobierno en cohabitación con Macron. Macron se niega, y el macronismo con la extrema derecha amenazan con censurar todo el tiempo. Cristian, justamente hay un oyente que se... perdón, ¿estás hablando, Tilio? No, te decía, pero ¿no hay un riesgo de que de repente Macron saque de la manga una fórmula atrayendo a algunos de los votantes de la extrema derecha y haber inclusive algunos sectores muy conservadores del Partido Socialista francés? ¿Está ese riesgo? Sería una estafa gigantesca, pero digo, a veces pasan esas cosas. ¿Cómo considera ese riesgo?
Mira, hasta este momento el que dé el primer paso para traicionar está evitándolo. Pero Macron ha puesto a un ex miembro del Partido Socialista a negociar persona por persona para sacarlo de la coalición e ir a lo que ellos necesitan, que es, y eso es bueno decirle a ustedes, necesitan 289 diputados para construir una mayoría. Eso es de 559 diputados en total, ¿ok? Una mayoría en Francia es con 289 diputados. Nosotros tenemos 195, la nueva Fuerza Popular. Ellos tienen, la extrema derecha, tienen 143 diputados. El macronismo bajó de 350 en el 2017 a 168 diputados el 7 de julio. Quiero decir, no tienen la mayoría Macron, no tiene el bloque de la extrema derecha con 143, nosotros somos mayoría con 195. ¿Qué es lo que nunca pensó Macron? Y yo creo que eso es bueno saberlo. Macron nunca pensó que en 2 días, después de la primera vuelta fatídica de la elección europea, donde nosotros nos damos cuenta, el voto hacia Le Pen llega al 31.3%. Y mira las lecciones de la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo nos había pedido a nosotros de ir juntos en la alianza que habíamos armado en la elección del 22, ¿te acuerdas? Se llamaba NUPES. No, el Partido Socialista se fue por su lado, los verdes por el otro, y al final, cuando tú sumas lo que podría haber sido el resultado, nosotros estábamos a 32% y ellos estaban a 31%, ¿no? O sea, la unidad del pueblo hace que ganemos. Nosotros lo insistimos mucho, la Francia Insumisa pedimos que la cabeza de la Alianza para la Unión Europea incluso fuera verde, fuera lo que quisieran, pero que fuéramos unidos. No pasó eso. Inmediatamente, 48 horas después del primer resultado, del resultado catastrófico de la vuelta a la elección europea, en la noche cuando Macron disuelve, nosotros lanzamos todos juntos el nuevo Frente Popular. Y eso Macron no se lo esperaba, porque él creyendo al disolver la asamblea iban a haber 40 diputados que le faltaba para hacer mayoría, buscarlo de un lado, buscarlo del otro. O sea, la jugada nuestra fue magistral, pero nos faltó de llegar. Nos faltó de avanzar a ser mayoría, pero aquí hay una lección que la historia retendrá, que en cuanto la primera vuelta terminó, nosotros llamamos en todos los lugares en que estábamos tercero a salir de la candidatura, a bajar nuestra candidatura para impedir que la extrema derecha llegara con los diputados que necesitaban. O sea, incluso ayudamos a macronistas para que el duelo no fuera perverso y se transformara en extrema derecha. Esa es la situación hoy día. Seguimos buscando, hay movilización, hemos decidido salir a la calle. El 14 de julio se saldrá a la calle, a la Plaza de la Nación, a manifestar y a reivindicar el derecho de que respeten el voto popular. Y segunda cosa, los sindicatos, la Central General de Trabajadores llama el 18 de julio en todas las prefecturas y en lo más cerca de la Asamblea Nacional a defender 4 cosas fundamentales. 1, la subida de los salarios. 2, el respeto del voto al nuevo Frente Popular. 3, el fin de la jubilación, o sea, derogar ese fatal proyecto que lo impuso Macron de la jubilación. Y 4, financiar los servicios públicos que se están muriendo, los servicios de salud y educación. Eso es lo que tenemos.
Entonces, mañana, 14 de julio, va a ser esta gran manifestación. La pregunta, Cristian, si te entendí bien, vos hablaste de una traición. Me pareció entender que hablabas de esta posibilidad de que el Partido Socialista de alguna manera se separe del nuevo Frente Popular y se forme alianza con los macronistas como para lograr un primer ministerio. ¿Eso fue lo que insinuaste o entendí mal? Mira, Olivier Faure, que es el hombre fuerte, el secretario del Partido Socialista, es un hombre que desde el comienzo ha estado construyendo la NUPES, ¿ya? Lo que fue la NUPES, y ha manifestado permanentemente que el nuevo Frente Popular tiene que gobernar. Por lo tanto, no creemos que desde ahí venga la dificultad. La dificultad mayor está en François Hollande y un grupo de que han estado muy cerca del macronismo, que yo no me atrevería, pero no pienso, pero puede ser, que estén negociando ya un gobierno con el centrista extremo de Macron. Están buscando cómo sumar. Por ahora el Partido Socialista no acepta nuestro candidato, que son los 3 partidos, 4 diría yo, porque un dato bueno a saberlo es que el MPA, el nuevo Partido Capitalista, también se sumó a el nuevo Frente Popular días después que se hizo el acuerdo, lo que es el sector troquista, si ustedes quieren, pero también en el nuevo Frente Popular hay los sindicatos, las organizaciones sociales, organizaciones de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos ecológicos, feministas. O sea, el nuevo Frente Popular no es solamente una sumatoria de 4 partidos políticos. Eso es muy importante, porque quien desfila mañana y por qué llamamos y apoyamos la marcha mañana es la sociedad civil, social, organizada, que está diciendo: vamos a defender en la calle el voto popular. Paula. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Te saluda Paula Clacho. ¿Cómo estás tú, querida? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo, Bueno. bien. Contenta por Francia. Vamos a ver que todo se desenlace bien. No por Argentina, pero sí por Francia. Te quería preguntar, Cristian, ¿cómo está, digamos, a pesar, y esperemos que puedan sortear estas dificultades y formar gobierno encabezado por la Francia insumisa, pero también a pesar de esto, la derecha es indudable que también crece, ¿no? Eso es un dato en Francia, en otras partes de Europa, no así en América Latina, a pesar de lo que diga, pero eso es otro tema. Pero te quería preguntar, para ir un poco más a lo general, que bueno, la coyuntura es más que interesante y tenemos que terminar de entenderla. Te hemos preguntado a otros y a otras entrevistadas también de Francia, de quiénes son los que apoyan a esa derecha que le han puesto este obstáculo enorme, gracias a la lucha de ustedes, pero que también crece. ¿Quiénes son? Porque otros entrevistadas y otras nos decían que había una parte de estos que vos mencionaste, 9 millones de personas sin trabajo, o partes de la población más humildes, incluso migrantes, algunas de los que participaron de la banlieue, nunca me sale esa palabra, no sé si lo estoy diciendo bien, las famosas protestas tan fuertes que hubo el año pasado, incluso la de los chalecos amarillos anteriormente. Y algunos analistas decían que parte de esa población apoya a las derechas. A mí me resulta difícil comprender eso y asumirlo sin más. Te pregunto a vos, porque vos por otro lado decís que mañana va a estar esta movilización de los sindicatos, donde obviamente también va a marchar el pueblo, va a acompañar. ¿Cómo ves? ¿Qué análisis tenés sobre eso vos, Cristian? La pregunta son, ¿quiénes son esos 11 millones de franceses y francesas que votan por la extrema derecha? 11 millones es el resultado de la primera vuelta. ¿Quiénes son, dónde están y por qué no logramos llegar a ello? Recuerda que logramos movilizar el cuarto bloque, que es el más importante, de 17 millones de personas, que es el bloque de los que no van a votar, los que se abstienen. Ahora,
hubo mucha alta participación en la segunda vuelta. Es el fenómeno, queridos, de la... ¿Te acuerdas la marea, el tsunami de Morena en México? Cuando sacan y se levanta AMLO cuando gana, es gracias a un tsunami que nadie lo esperaba en la encuesta. Bueno, en el caso francés no hubo ninguna encuesta que acertara con lo que ellos iban, que ya todo el mundo decía, la extrema derecha está en el gobierno. Ahora, ¿quiénes son esos? Son antiguos votantes del Partido Comunista francés, son obreros abandonados en barrios y en sectores populares muy excluidos, son gente abandonada en los servicios públicos, donde no hay correo, no hay hospital, no hay escuelas. O sea, es la gente que ha sufrido en carne propia el abandono de las políticas del estado de bienestar social que se ha dedicado a destruir la derecha desde Sarkozy hasta el día de hoy. Entonces, ese es el votante que ya no cree ni en uno ni el otro, porque recuerda bien, o sea, Sarkozy fue una política de derecha, Hollande hizo una política de derecha. Entonces, no podemos seguir creyendo a los políticos que dicen vamos a cambiar las mismas políticas neoliberales. De ahí viene la radicalidad del nuevo Frente Popular. Es radical en las opciones que tiene que proponer a nuestro pueblo para que de una vez por todas la gente sepa que votar por nosotros es cambiar la situación, ¿no? Y no te lo hablo solamente en el contexto francés. Yo creo que en toda Europa, esa Europa decadente, neoliberal que está hoy día, ¿no? Gobernando con la extrema derecha en la mayoría de los países, la única posibilidad que tiene Europa de un movimiento de la fuerza que cambie la situación está enfocada en este nuevo Frente Popular y está enfocada en la Francia insumisa. Por eso también el miedo, la campaña contra nosotros, porque saben que si llegamos a gobernar, nosotros podemos cambiar el rumbo de la historia por no lo extremista, repito, no lo guerrillero, lo radical frente a medidas extremas, violentas que están existiendo contra nuestro pueblo. Nuestro pueblo está sufriendo hambre, nuestro pueblo está sin trabajo, los jóvenes están sin futuro, y eso es una vergüenza en una séptima potencia mundial. Mira, cuando nosotros hemos propuesto que los impuestos, vuelva el impuesto a la alta riqueza, son 250 millares que las empresas se han hecho para sin dar ningún resultado ni crear un solo empleo, que significa eliminar. Lo han sacado de Francia, se lo han llevado a la bola financiera internacional. Cristian. Entonces no es posible. Esa es la situación, y por eso la gente está votando por la extrema derecha, y por eso, que se entienda, nosotros no podemos hacer, mucha gente nos ha preguntado, ¿y ustedes por qué no hacen una alianza con Macron para evitar la extrema derecha? Macron no ha hecho más que gobernar con la extrema derecha para aparecer él como el centrista que salva, diciendo ni izquierda ni derecha. ¿Qué le falló? Que el nuevo Frente Popular apareció y ese discurso se le acabó. Cristian, quiero comentarte que acá en la Argentina esta rápida asociación del nuevo Frente Popular se hizo muy conocido y muy deseado, en el sentido de que nos pareció un ejemplo maravilloso que puedan unirse, y el resultado que tuvieron gracias a esa unión. El fervor que mostró la juventud movilizada en la noche del domingo pasado cuando se vio el triunfo del Frente. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Vamos a seguir hablando sobre Francia seguramente cuando ya tengamos un primer ministro. Muchísimas gracias, Cristian. A ustedes les deseo mucho éxito. También cuenten con nosotros. Sabemos lo difícil que es en Argentina, pero los queremos mucho. Muchísimas gracias. Cristian, un gran abrazo. Estábamos... Gracias.
Adiós. Chao, chao. Estábamos con Cristian Rodríguez. Él es psicosociólogo y antropólogo franco-chileno y, como vieron ustedes, un representante de la Francia insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De Franz Gall. Bueno, y aprovecho para decirle a todos los oyentes que el libro que sorteamos hoy es Historia y anécdotas del acercamiento de la Nueva China a América Latina después de 1949. O sea, historias y anécdotas del acercamiento de la Nueva China a América Latina después de 1949. El autor es Wang Zilian y tiene un prólogo nada más y nada menos que de Atilio Borón. Extraordinario. Telma y Paula que están ahí, Federico. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Aunque ya han escrito un montón por el libro, igual les digo, tienen que contactarse a través del WhatsApp 11 3200 0530. Entonces repito, 11 3200 0530. El libro es Historia y anécdotas del acercamiento de la Nueva China a América Latina después de 1949. El autor es Juan Cilián y el prólogo es de Atilio Borón, así que seguramente Atilio nos puede adelantar algo de este libro. Sí, mirá, Telma y Paula, es un libro realmente extraordinario. Yo cuando me dijeron escribir el prólogo, la verdad que estaba con tanto trabajo, etcétera, lo dudé mucho. Pero en cuanto me empecé a internar en las páginas del libro, la calidad, digamos, y la cantidad de anécdotas significativas de cómo China, la China popular, la China socialista, comunista, revolucionaria, tuvo que luchar para establecer relaciones diplomáticas con los países de América Latina y cómo los gobiernos de América Latina estaban todos así temblequeando porque cómo podían relacionarse con China, un país socialista, y viendo la manera como la diplomacia china fue con una paciencia oriental, una paciencia china, no hay otra manera, fue de a poco estableciendo los lazos. Les doy un solo dato, por ejemplo, Fidel manda al Che a conversar con Zhou Enlai, que era el canciller de China, y con Mao. Y tuvieron una conversación magnífica, llegaron a un acuerdo extraordinario, abrazos, fotos, etcétera, pero se demoró 3 años China finalmente en designar un embajador para Cuba. Después de todo aquello, ¿qué quiere decir esto? Que China como país, y nosotros acá en la Argentina tenemos que tenerlo muy en cuenta, no es un país que tiene reacciones esporádicas, inmediatas, impensadas, todo se maneja a un ritmo y a un tiempo muy, muy especial, y ellos después cuando avanzan en una dirección están absolutamente ciertos y van hasta el final. La verdad, me devoré el libro, así que les recomiendo a los lectores, inscríbanse, vayan al sorteo, ojalá que tengan suerte. Bueno, muy buena recomendación. Hay ya un montón de oyentes que nos están pidiendo el libro. Después comento. Antes vamos a escuchar a Paula Klachko, va a hablarnos de Venezuela. Ahí está. Sí, queremos hablar un poquito, gracias Telmi, de Venezuela, porque como venimos diciendo en anteriores programas, a fin de este mes, precisamente el 28 de julio, van a ocurrir allí las elecciones presidenciales, ni más ni menos. Y como ustedes saben, siempre, desde que el chavismo gobierna Venezuela, las elecciones se convierten en un momento, es una batalla electoral que se convierte en una pulseada por la continuidad revolucionaria o por la involución total, ¿no? Entonces es un momento clave que además concita todos los cañones, le apuntan y le atacan con mayor crudeza cuando hay estas fechas electorales. Y Venezuela recibe ataques de todo tipo, tamaño y color. Bueno, en ese sentido, queremos decirles esto, ¿no? Recordar que en Venezuela, en estos 25 años,
de chavismo de República Bolivariana de Venezuela, porque recuerden que cambió el nombre con la reforma constitucional del 99, antes era Venezuela a secas, hubo 31 elecciones. 31 elecciones, o sea, para las que dicen o los que dicen que no hay democracia en Venezuela, 31 elecciones, muchas de ellas fiscalizadas, observadas, evaluadas por incluso, por ejemplo, la Fundación Carter de mismo Estados Unidos, evaluadas como uno de los mejores mecanismos electorales del globo. Bueno, hoy otro día, si quieren, lo hablamos, llegando a las elecciones, cómo es el sistema electoral y la cantidad de chequeos que tiene como para que no pueda existir el fraude. Pero justamente menciono esto porque la campaña que hace la derecha, con toda la parafernalia del coro, de la prensa occidental, ¿no? Como dicen nuestros amigues por ahí de nado sincronizado contra Venezuela, como saben que no van a ganar, porque la derecha está dividida y realmente no tiene, los proyectos son retrógrados y tienen toda una serie de problemas que ahora mencionamos, y todo indica que va a volver a ganar el candidato que es el presidente Nicolás Maduro, que va por su reelección. Entonces lo que están haciendo es toda una campaña enorme para cantar fraude antes de tiempo, justamente porque saben que no van a ganar. Es lo que suele hacer la derecha en todos los países. Si ganan, está todo bien, las elecciones fueron perfectas. Si pierden, cantan fraude. En este caso, como ya lo saben de antemano, preparan todo el camino para decir eso. Se presentan 10 candidatos, de los cuales uno es Nicolás Maduro, apoyado por todo el arco de lo que en Argentina llamaríamos el campo nacional, popular, antiimperialista, de izquierda, y 9 son de derecha. Pero también nos cuentan las compañeras y compañeros que toda esta campaña tiene mucho más resonancia en el exterior que adentro de Venezuela, que son los que viven todos los días y conocen lo que es esa derecha golpista, violenta. Pero bueno, por eso es tan importante que desde afuera estemos conscientes de estas cuestiones. La realidad es que Venezuela hace ya un tiempo importante, hace ya unos años, que viene teniendo una estabilidad monetaria importante, que a pesar del bloqueo criminal que sufre y las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, que son más de 900, que afectan totalmente a una economía que se fue intentando con mucho esfuerzo revertir, diversificar su matriz productiva, ir a una soberanía alimentaria, y en ese aspecto hay que sacarse el sombrero porque logró generar la producción de alimentos que antes no tenía, que antes importaba el 90% de lo que consumía se importaba. O sea que en el marco del bloqueo han transitado eso, pero con mucho esfuerzo, con muchas penas y con el bloqueo, que le impiden comerciar y negociar en general con cualquier empresa del mundo. Entonces, en este escenario hay que rescatar que Venezuela atraviesa una estabilidad monetaria en 36 meses, de pasar de una hiperinflación inducida. Ahí tienen a nuestra amiga Farina Curcio para profundizar en ese tema, de cómo indujeron a esa hiperinflación. Han salido de eso, presenta una estabilidad también monetaria. Pero como bueno, si no pueden por un lado, saben, atacan por el otro. Por ejemplo, hace un par de semanas que salieron tanto el Washington Post como el Miami Herald, bueno, como otros diarios así de la prensa corporativa occidental, a hacer una campaña acusando al gobierno de narcotraficante, cosa que se les cae porque no tienen pruebas, no tiene asidero en la realidad alguna. Bueno, entonces se les va cayendo una campaña, salen con otra. Pero bueno, a pesar de este bloqueo, de las sanciones, no pueden contar con el SWIFT, que es el sistema de pagos internacional. Realmente el Estado benefactor, protector en Venezuela sigue su curso, es lo que la prensa justamente no cuenta y nosotros tenemos que encargarnos de decir. Por ejemplo, es algo muy impresionante el plan de viviendas. Venezuela desde 2011 hasta la actualidad ha construido 5 millones de viviendas, pero no vivienda social así para pobres, no, sino realmente construcciones maravillosas. Es un programa único en el mundo. Otro día, si quieren, podemos profundizar sobre eso porque es maravilloso. Son barrios ecológicos, ecosocialistas y demás. Y todo
con muchas dificultades, la educación en todos los niveles sigue siendo pública y gratuita, por supuesto que con un sinnúmero de desafíos, de dificultades, de obstáculos que lo saben muy bien las y los venezolanos. Pero todo en un escenario de guerra. Bien, ellos y ellas dicen, bien podríamos no hacer las elecciones, porque en un escenario de guerra, por ejemplo en Ucrania, las suspendieron las elecciones. Lo nuestro es un escenario de guerra, porque nos han provocado, Atilia, ¿te acordás que en el libro pusimos, más o menos se calculaba que hasta el año 2020, producto de las sanciones, se calculaban unas 40.000 muertes por falta de medicamentos y demás productos del bloqueo. O sea que las consecuencias y la afectación a la vida cotidiana de los permanentes sabotajes al sistema eléctrico, al sistema petrolero, etcétera, son los de una guerra. Bueno, bien podrían haber suspendido las elecciones, pero no. Las hacen y cumplen con su constitución y con el sistema y con la democracia venezolana. Ellos y ellas cuestionan, intentan, así como muchas veces en otros países y en Argentina mismo, lamentablemente, ¿no? Las clases dominantes hacen campaña diciendo no queremos ser Venezuela. Bueno, ahora en Venezuela están diciendo no queremos ser Argentina. Y bien que lo dicen. ¿No? Contrapone su modelo de protección social, de socialismo humanista, con el modelo privatizador de Milei, que es lo que proponen las derechas, el de capitalismo salvaje. Ahí los 10 candidatos estaban invitados, son todos varones, estaban invitados los 10 candidatos a firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales, de reconocimiento y respeto de los resultados electorales. Bueno, 8 de los 10 candidatos lo firmaron y 2 no lo firmaron. Ellos son el candidato Enrique Márquez y el candidato Edmundo González Urrutia, que es este señor Edmundo González, que es un señor grande, que es el candidato de esa María Corina Machado, que es la oposición más golpista, más violenta, no la única, pero una de las más violentas. Es la oposición que permanentemente estuvo llamando en estos años a invadir Venezuela, a imponer sanciones, ¿no? Y fueron las que indujeron también a protestas muy violentas, siempre lubricadas con dineros de las ONGs estadounidenses. Una cosita, aclarar que justamente porque María Corina Machado llamó a invadir Venezuela es la razón por la cual fue inhabilitada para ser candidata a la elección presidencial, cosa que ocurriría en cualquier país del mundo como una sanción a quien invita a otra potencia a invitar a su propio país. Quería nomás dejar esto claro. Absolutamente. Sí, pero incluso en Estados Unidos tal vez sería candidata a la silla eléctrica, ¿no? Sí, por traición a la patria. O por lo menos a prisión por largos años. Acá en Venezuela anda dando vueltas, haciendo campaña sin problema, pero bueno, Venezuela es una autocracia, no es una democracia, ¿no? Exacto. En la dictadura venezolana la gente dice esas cosas y anda suelta por ahí. Pero bueno, no podés ser candidata. Si llamas a invadir tu país, como mínimo no podés ser candidata. Lo cual aplaudimos. Incluso este señor, Edmundo González, se dice que fue, porque él era embajador de Venezuela en Salvador en los peores años de la guerra civil salvadoreña, entre el 81 y el 83, y se dice que participó de la masacre del Mozote, o por lo menos fue cómplice de toda esa situación espeluznante que vivió el pueblo salvadoreño en esos años. La verdad que contra eso es lo que están luchando el pueblo venezolano. Ellos la llaman también la oligarquía de los apellidos, no son los grandes apellidos oligarcas que se creyeron dueños de Venezuela, que era una colonia petrolera durante 100 años. ¿Se escucha un ruido? Hay unas bombas, hay unos fuegos artificiales por acá. No sé qué será, yo vivo en Constitución. Sí, se escucha. Bueno, con fuegos, se escucha, ¿viste? Hay fuegos artificiales, sí, no los veo, pero los escucho. Bueno, pero lo que hicieron estas derechas, estos dos candidatos, estos no firmaron el acuerdo de respeto a las elecciones. Imagínense que entonces van a cantar fraude porque saben que van a perder. Pero además, en estos últimos meses y en estas últimas semanas estuvo descubriendo un montón de intentos de ataques, de atentados. Por ejemplo, se frenó a tiempo un intento de derrumbar el puente de Angostura, un puente importante, y otros puentes menores.
incluso y se sabotea permanentemente el sistema eléctrico. Lo que intentan es generar un estado de conmoción, ¿verdad? Bueno, y otra de las cuestiones también que salió a la luz esta semana, que también es bastante impresionante, es un comunicado de las llamadas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Colombia, uno de los grupos paramilitares hiperviolentos criminales de Colombia, que con un comunicado, lo pueden buscar, como un comunicado salió a denunciar que habían sido contactados por la extrema derecha golpista venezolana, estos sectores que dijimos, para justamente penetrar en territorio venezolano y cometer atentados previo a las elecciones. También Maduro, el presidente, estuvo denunciando que también estuvieron desmantelando o se enteraron y bueno, frenaron a tiempo, esperemos que sí, el intento de penetración de más de 1.000 paramilitares colombianos también en los días anteriores al 28 de julio para perpetrar atentados. Entonces, bueno, esta es la situación en la que se dan estas elecciones. Permanentemente necesitan desestabilizar. Entonces, por eso digo, nos piden por favor, y nosotros, los militantes, las militantes del campo popular, tenemos que estar atentas porque tenemos que hacer la contracampaña internacional, siempre con la verdad de Venezuela, denunciando estas cuestiones, denunciando cómo son las condiciones en las que se intenta construir de manera autónoma, independiente y autodeterminada su realidad. Por eso nos piden también, por favor, que estemos muy atentas y atentos el día 28 de julio, probablemente con Atilio estemos por allá como observadores, vamos a ver si finalmente logramos llegar como observadores internacionales, pero se les pide, por favor, que estemos todas y todos atentas porque a los resultados electorales del 28 de julio para decir los resultados a tiempo, apoyar al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que es donde van a estar los números reales, para contrarrestar esta campaña de fraude que por supuesto se va a cernir. El pueblo venezolano está consciente, no es ingenuo, no es estúpido, sabe cómo es la derecha, la violencia, no quiere vivir esa violencia, ya la vivió en el 2017 con las guarimbas, en el 2014, los atentados, los intentos de magnicidio, y no es fácil para Nicolás Maduro hacer campaña. Piense que la cabeza de Nicolás Maduro tiene precio. Ahí cuando gobernaba Trump, no sé si se acuerdan porque anduvo circulando, ponían como en las películas el cartelito de Nicolás Maduro con los bigotes, decía no me acuerdo si era $1 millón o no sé cuánto, la cabeza de nuestro candidato bolivariano tiene precio, por lo cual, más todo lo que estamos diciendo, no es fácil. Así todo, el compañero Nicolás está de gira por todo el país, va a todos los barrios, escucha las problemáticas de su pueblo, intenta resolver haciendo gobierno de calle, escuchando, bueno, así que es una situación compleja, como siempre, pero con mucho también optimismo en la fuerza del pueblo bolivariano, en su militancia, en su conciencia. También, dice Nicolás Maduro, denunció que no solamente en los días previos a la elección, sino que después, o sea, el día 29 y los posteriores, también esperan que la oposición violenta convoque a generar escenarios de violencia. Por eso también hay que estar atentos y atentas a eso, y él en cambio está convocando el día 29 a una gran convocatoria, a un diálogo de todas las fuerzas políticas, de todos los colores, de todas las ideologías, para buscar acuerdos básicos, como decía Cristina acá el otro día, acuerdos básicos. Incluso también se anunció esta semana que se están retomando por vía directa desde el gobierno negociaciones y diálogos con Estados Unidos, ya no a través de la oposición de derecha, de violenta, sino en forma directa de gobierno a gobierno. Bueno, por último, el capitalismo salvaje de Milei es lo que propone la derecha, privatizar todo, los vouchers, toda la misma cantinela, y por el otro lado es con estas condiciones difíciles, pero con mucha garra, con mucha voluntad, es el socialismo humanista que, bueno, viene resolviendo a fuerza de militancia y de reconstrucción y de diversificación de su matriz productiva, de antiimperialismo, este camino autodeterminado. Así que, bueno, eso queríamos contarle de Venezuela. Muchísimas gracias, Paula.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando Bravo de Verdad, Ahí está, artista Oscar Telma. de León, Venezuela, claro. Como les comenté antes, hay una invitación que tengo que hacerles, creo que va a ser muy interesante para todos aquellos que se ocupan o se interesan por la cultura, por la comunicación. Es el próximo jueves 18 de julio, a partir de las 2 de la tarde, en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es el Precongreso Federal de Cultura y Comunicación en el marco de las jornadas justamente preparatorias del Congreso Federal de Cultura y Educación, que va a ser el 30 de agosto en la ciudad de La Plata. Y está organizado por el Frente Cultural Federal y las 3 centrales sindicales, CGT, CTA, Autónoma y CTA. Junto a otras organizaciones culturales y de trabajadores de la comunicación. Entonces, el objetivo del encuentro es pensar una estrategia federal de la cultura, hacer un diagnóstico, por supuesto, debatir. Los puntos principales, los ejes son políticas públicas de cultura y comunicación hacia un modelo federal. 2, sustentabilidad de los medios públicos comunitarios e independientes. Y 3, intersección de la cultura, turismo, salud y medio ambiente. Esto va a ser en la calle España 350 de Avellaneda, que es la sede España de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que están todos invitados el jueves 18 de julio a las 2 de la tarde en España 350 Avellaneda para el Precongreso Federal de Cultura y Comunicación. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, como les comenté, estamos muy ansiosos y muy atentos de saber qué puede pasar en Estados Unidos porque faltan nada más que 4 meses, un poquito menos, para el 5 de noviembre y todavía no está claro
quién va a ser el candidato demócrata. Hasta ahora era Joe Biden. Tal vez siga siéndolo el actual presidente norteamericano, pero la realidad es que después del 27 de junio, que fue el debate donde se vieron cara a cara Joe Biden y Donald Trump, quedó tan desprestigiado, tan confuso, tan entorpecido Joe Biden, que al día siguiente salieron todos los medios, desde el New York Times, el Washington Post, de izquierda a derecha, a pedirle que se corra y que dé paso a algún otro candidato. Hoy, por ejemplo, salió que se confundió a su vicepresidenta Kamala Harris y le dijo Donald Trump. Y el otro día se confundió y a Zelensky, el presidente de Ucrania, le dijo Vladimir Putin. La verdad que las metidas de pata de Joe Biden son cada vez más graves. Por eso, para saber qué puede pasar realmente, estamos en comunicación con Gloria Larriva, es una política estadounidense, miembro del Partido Socialista y Liberación, candidata a presidenta en las elecciones del 2020, para que nos cuente si va a mantenerse Joe Biden, si hay algún candidato alternativo y qué está pasando con los demócratas. ¿Qué tal, Gloria? Acá Telma Luzani, con Atilio Borón y Paula Klachko, te saludamos. Pues gracias por la invitación, Telma, y a Atilio y a Paula. Es un placer estar con ustedes. Primero, la razón por qué es que ahora los demócratas, los líderes del partido y la gente que está alrededor de Biden, ¿por qué ahora están en pánico después del debate? Porque ya se sabía, si uno buscaba por el internet, había pequeños cortes de video de Biden haciendo error en su hablar, o cayéndose, o no sabiendo a dónde ir después de hablar. Pero es porque el 27 de junio, en el debate, 47,9 millones de personas en los Estados Unidos vieron el debate. E inmediatamente, a comenzar Biden a hablar, hubo miles de personas diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, por eso el pánico. Pero en realidad, todos deben saber que el presidente, ni Biden, ni Trump, ni Obama, ni los otros, hacen las decisiones, no piensan las leyes, los proyectos, ellos simplemente afirman, porque el presidente es el jefe ejecutivo del sistema imperialista. Y luego de los dos partidos, que solamente son dos, que el gobierno realmente, el sistema realmente reconoce, y solo entre esos partidos, el que puede pasar las pruebas de que sí es suficientemente imperialista, de que sí no tiene ningún problema con lo que está haciendo Estados Unidos contra ningún país, tiene que ser vetado, no sé la palabra en español, pero pasando por muchas pruebas. Y eso es lo que ha hecho Biden en 30 y pico, 40 años de su política. Es probado. Incluso cuando Biden en 2000 se postulaba, cuando Bush se postuló para la presidencia en 2000, que él ganó con fraude, su última prueba era que si iba a ejecutar a un joven negro de Texas cuando él era gobernador, un caso donde toda la prensa y mucha gente decían, es un joven inocente, y fue encontrado culpable a los 17 años, que después la Corte Suprema dijo que es ilegal, es inconstitucional ejecutar a un joven, pero él lo hizo para probar. Gloria, ¿y cuál es la prueba que tiene que pasar Biden entonces? Bueno, supuestamente la salud, pero eso no importa de nada. Realmente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cuando Biden como candidato estaba escogiendo su vicepresidente, y él dijo que iba a nombrar a una mujer afroamericana.
Entonces, varias mujeres se alistaron, yo puedo ser. Y una mujer que ahora es alcaldesa de Los Ángeles, California, se llama Karen Bass. Pero hace años, en los 70, 80, ella fue a Cuba una vez. Chao. Y habló positivamente sobre Cuba. Y yo creo que conoció a Fidel, no sé, pero fue a Cuba. Y ese hecho la hizo que no podría ser. Un pecado. Y todos la atacaron, incluso ella, sabiendo eso, inmediatamente, cuando Biden estaba pensando quién va a ser, ella declaró que Cuba es una dictadura, que se arrepentía de haber ido. Eso es lo sucio de las políticas aquí. Y luego la gente que son oficial, los que ganan el Senado o representante, hacen lo que puedan para mantenerse, olvidar de sus políticas. Y eso es un ejemplo de cómo es poder llegar a la presidencia. Y ahora que Robert Kennedy, hijo, está postulándose, aunque es más a la derecha, ahora están exponiendo las cosas que ha hecho. Incluso yo soy del Partido Socialismo y Liberación, y nuestras candidatas que están ahora en casi 22 estados, son 21 por ahora. Los terceros candidatos, Jill Stein, Cornel West, el profesor, Claudia de la Cruz, nuestra candidata, Robert Kennedy Jr., los demócratas en todo el país están buscando evitar que nosotros lleguemos a la boleta. Gloria, La manera de que Biden podría ganar es tener diferente política. Gloria, No está ¿hay algún candidato ya que se hable para reemplazarlo? A mí me comentaron, estuve averiguando sobre una posibilidad es el gobernador de California y otra posibilidad es la gobernadora de Michigan. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué candidatos son posibles? Yo creo que los que están diciendo a Biden que se renuncie, ellos están hablando más sobre Kamala Harris, porque es como algo más oficial, ya es vicepresidenta, creen que tiene mejor chance. Pero ella tiene, para los progresistas, ella tiene historia larga de fiscal, de estar en contra de la gente en prisión. No es liberal, pero ella es la más evidente, obvia. Gobernador Newsom es demasiado liberal para ellos. Es el de California, ¿verdad? Él está en contra de la pena de muerte. Él ha favorecido a los inmigrantes de California, los indocumentados. Es un poco demasiado iliberal. ¿Y quién? Whitmer podría ser, pero ella no es de las más altas consideradas. Atilio, no sé si tenés alguna pregunta. No, sí, quería ver un poquitito si crees que la presión de esos donantes, salió una nota creo en estos días en el Times, que gente que ofrece $90 millones para la campaña y le ha dicho que no van a ofrecer ese dinero a menos que Biden decline ser candidato. ¿Qué piensas de eso, Gloria? Sí, el más conocido es el actor George Clooney. Y le escribió una opinión fuerte en el New York Times. Y hay otros nombrados y no nombrados. Es muy interesante que Biden, hay muchos hablando con él secretamente, pero él insiste e insiste. Insiste e insiste. Y eso creo está causando gran problema para los demócratas. Pero tenemos que ir al fondo, Atilio y compañeras, tenemos que ir al fondo de todo esto. Antes de este incidente del debate y lo que va después, antes de esto, la gente en este país, porque yo camino a muchos estados colectando firmas para nuestras candidatas, y mucha gente que no son políticos dicen,
¿pero qué tenemos? ¿Lo mismo? ¿Y Biden y Trump? Y se sienten muy disgustados más que nunca. Entonces, eso es el problema. Las cosas han empeorado con COVID, con la pobreza, y lo que la gente percibe, la gran riqueza de los de arriba, de Amazon, de los dueños, los multimillonarios, los billonarios, los trillonarios. Mientras que los desalojos están creciendo grandemente, que la Corte Suprema sigue emitiendo decisiones muy en contra del pueblo. Entonces estamos en una crisis que la gente siente. Ahora la atención está en Biden, si va o no renunciar, pero después de eso la gente dice, ¿cómo va a mejorar la situación? La gente es disgustada con lo que está pasando en casa. No saben. ¿No creo que ese disgusto, Gloria, pudiera canalizarse en favor de Donald Trump, que se aparece como una persona más joven, más impetuosa? Porque Biden da la impresión de mucha fragilidad, ¿verdad? Antes de este debate, muchos sabían que Trump es muy estúpido, para decirlo fácilmente. No sabe nada. Y lo expuso en su presidencia, ¿recuerdan? Al cloro para curar al COVID y otras cosas. Pero todos están enfocados en la capacidad mental o la discapacidad mental de Biden. Con Trump, el fenómeno nuestro, ustedes en otros países, Europa, Latinoamérica, tienen varios candidatos que aparecen en la prensa. Aquí somos invisibles los de tercer partido. Solo Kennedy hijo tiene cierta publicidad, pero lo están tratando los demócratas de aplastar. Pero lo que tenemos siempre es dos candidatos, demócrata o republicano. Y al fin, la mayoría de gente liberal, progresista, dicen, pues tenemos que escoger del menos mal. Y esa vez, mucha gente dice, ¿cómo es menos mal Biden? Con el genocidio en Gaza y decenas de millones, casi 200 mil millones de armas a Ucrania, bloqueo a Cuba. Ahora dice que va a levantar el muro y cerrar la frontera, igual lo que dice Trump. Yo estaba en Iowa, un estado donde los condados al lado del Mississippi, el río Mississippi. Yo estaba allí por unas semanas hablando con la gente puerta a puerta, gente afroamericana, gente anglo. La gente anglo pobre es igual que la gente afroamericana. Los afroamericanos firman porque siempre están más en favor de una alternativa, más positivos. Pero la gente blanca anglo hablaban de cuán mal son sus vidas ahora. Una mujer, si puedo decirles un ejemplo. Sí, claro. Una mujer, la toqué la puerta, contestó, tenía varios hijos, pobre, en un complejo de gente de bajo ingreso. Y le pregunté, señora, ¿puede firmar nuestra petición? Es para una candidata socialista. Y dijo, sí, lo voy a firmar, pero voy a votar por Trump. Pero muy amable, dijo, porque estos años han sido tan difíciles. No puedo pagar mis necesidades, mis niños, es tan mal, yo no puedo con Biden más, voy a votar por Trump. Y digo, ¿y sabes qué? Que cuando Trump era presidente, él intentó tener un acuerdo de paz con Corea, con Corea del Norte. Sí. Y lo pararon, no lo dejaron. Pero, así, muy interesante que una persona recuerde eso y sí, que piensa que fue positivo. Y yo dije, ¿sabes que yo he estado ahí 2 veces en Corea del Norte? Y dijo, ¿verdad? ¿Y cómo es? Dicen que ese dictador es muy extraño, loco.
Y yo le hablaba de las cosas que tienen, los beneficios, y dijo, ¿verdad? Yo no sabía. Eso es un ejemplo pequeño de que la gente está buscando algo, buscando cómo salir de ese callejón sin salida. Yo digo, decirnos que tenemos entre Biden y Trump votar, porque ese es el mensaje, es un deseo de muerte, a death wish. Después, así. Bueno, Hay un- Gloria, muchas gracias por este informe. Vamos seguramente a molestarte de vuelta en 2 o 3 meses cuando ya el panorama esté más clarificado. De todas maneras, como tú has bien dicho, Biden ha sido cómplice de todos los horrores que ha hecho el imperialismo en los últimos tiempos y antes también. Así que bueno, pero habrá que seguir de cerca de todas maneras para ver si efectivamente su candidatura prospera o es reemplazada por alguien más. Te mandamos un gran abrazo. Una cosita más. Sí, Hoy en el New York Times, que es el periódico prácticamente efectivamente oficial, Bernie Sanders publicó su opinión y dijo, presidente Biden es el presidente, y dijo, es el mejor presidente del país en la historia moderna, el más efectivo presidente. Dijo, eso dijo Bernie Sanders. Bernie Sanders ya fuerte dijo, yo estoy completamente en contra de su política Wow. con Israel. Y yo estoy en contra de su política sobre la salud. Yo creo que la gente debe tener derecho a salud, pero sin embargo es el mejor, más efectivo presidente en la historia moderna. Entonces, define por favor la historia moderna. Claro, también Sí. Joseph Stiglitz, Bueno. Joseph Stiglitz, Muchas premio gracias, Nobel, Gloria, te mando perdón, un gran abrazo para ti, suerte en tu campaña puerta a puerta y ojalá que el Partido Socialismo y Liberación pueda avanzar en Estados Unidos. Un gran abrazo de nuestra parte. Un abrazo. Claudio de la Cruz para presidente. Dios. Somos Radio. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la radio. Han llegado montones, pero montones de felicitaciones, de pedidos del libro. El libro es Historia y anécdotas del acercamiento de la Nueva China a América Latina después de 1949, de Juan Cilián, con prólogo de Atilio Borón, que nos comentó que tiene unas anécdotas preciosas sobre este periodo. Bueno, Horacio de Tigre, Ricardo de Belgrano, Claudia, Juan Miguel de Bécar, Rosana Ameri, Jorge de Bécar, a ver, alguno, por ejemplo, bueno, casi todos nos dan las gracias. Muchos nos hacen comentarios, sobre todo sobre el tema de Francia. Gustó mucho la entrevista con Cristian Rodríguez, o Julián de Córdoba, que nos dice: acá en Argentina dicen que va a destruir el Estado y lo votan. Mamita, qué mal estamos. Julián de Córdoba. Consulta qué pasa con el IVA. Bueno, esto ya no tiene que ver, tiene que ver con la Argentina. Ernesto Gerardo Alfonso, para el programa Diálogo Internacional, quiero participar por el sorteo. También Mabel de Aedo, que nos manda unos corazones y unas muchas gracias. Dice: me encantaría participar, agradezco a todos los que nos dan en cada programa, nos ayudan a entender esta loca humanidad. Gracias totales por acompañarme. Soy Mabel de Aedo. También Alberto de Lavallol nos felicita y quiere participar por el libro. Jorge de Bécar, saludos querido Atilio, querida Telma, un lugarcito por el libro. Soy Jorge de Bécar. ¿Qué más? El Bernis de Quilmes, bueno, también nos manda su DNI. Patricio, hola, me anoto por el libro. Bueno, muchísimas personas que están con este tema. Tenemos el próximo entrevistado. Todavía no. Bueno, quiero comentarles una noticia que me impactó mucho, Atilio, Paula, pasó durante la semana y tiene que ver con un atentado a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ella estaba en el Cauca, en la parte sur de Colombia, viendo una universidad popular y hubo determinados disparos contra el auto donde ella se movía. Esto sucedió esta semana, a un mes de cuando intentaron matar al padre de Francia Márquez, y esto lo digo porque es uno de los tantos obstáculos y atentados y ataques que está sufriendo directamente Francia Márquez, pero también indirectamente el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Colombia. Y ya vamos al entrevistado. Buenas tardes. Bueno, te presenta Paula Kachko. Bueno, qué gusto presentar a este gran compañero. Se trata de... Me tomaste por sorpresa, Telmi, que le iba a presentar yo. Bueno, habíamos quedado con eso. Como corresponde. Sí, presentarlo, pero acá lo tengo. Raúl Capote, este compañero revolucionario cubano, él es periodista del Granma, es historiador, es escritor. Pueden encontrar en YouTube sus programas tan interesantes, también en el Granma, en Cuba Debate, en un montón también de publicaciones. Y bueno, y contamos algo, Raúl, que lo hace todavía más emocionante y valorable escucharlo y su valentía, porque bueno, el compañero, hay libros, es público, ¿no? El compañero estuvo infiltrado en la CIA durante 7 años, trabajando para el gobierno revolucionario de Cuba, por supuesto. Así que bueno, imaginen las experiencias, la sabiduría, la valentía que tiene este compañero. Y hay un libro que se llama Enemigo, que lo editó acá justamente nuestros compañeros y compañeras de la editorial Acercándonos, y pueden conseguirlo ahí, más que interesante. Y también tiene muchos otros libros. Pero queríamos hablar con Raúl, porque justamente
él viene denunciando de cara a lo que esta semana que pasó el 11 de julio, se cumplen unos años de aquella intentona de desplegar en Cuba una especie de revolución de colores, de iniciar un conato de acciones directas, violentas, para intentar, como hacen últimamente los Estados Unidos con sus empleados repartidos por toda América Latina y el mundo, donde haya gobiernos que le disgustan, tratar de incentivar a situaciones de guerra civil para instar a lo que ellos llaman un cambio de régimen, que es hablar que es un golpe de Estado. Bueno, entonces Raúl vino denunciando que esta semana se estaba preparando nuevos atentados. Bueno, queríamos consultarle cómo está esa situación en Cuba, qué pasó, qué están viendo. Un gran saludo, Paula. Es un gusto tremendo poder compartir contigo este programa. Bueno, y un saludo a todos los que están escuchando y a los compañeros y compañeras que están ahí al frente del programa. Bueno, ellos intentaron repetir la experiencia del año 2021. Fueron construyendo todas las condiciones para que se diera. Bueno, pasó el 11 de julio de este año, no ha sucedido nada. Cuba está en absoluta tranquilidad. No prosperó ninguno de los planes, por lo menos hasta ahora. No ha sucedido nada. Ellos intentaron, como dicen ellos, calentar las calles de Cuba durante este verano, aprovechando la compleja situación que vive nuestro país en el orden económico, indiscutiblemente. Apretaron el cerco económico, apretaron la persecución a las aseguradoras, que esto es una estrategia de ellos que han ido perfeccionando su manera de hacerlo, ¿no? Porque las aseguradoras, ninguna naviera, ningún barco de carga, ningún petrolero se mueve en el mundo si no tiene asegurada la carga. Y ellos han descubierto un mecanismo para presionar a esta gente a través del hecho de que Cuba supuestamente patrocina el terrorismo, que los han puesto en esa famosa lista unilateral que ellos crearon y que ellos deciden quién está y quién no está ahí. Por eso, de cara a las aseguradoras, permite que las presionen, entonces los barcos que deben traer incluso alimentos, petróleo, todo lo que el país necesita para funcionar, pues no lo puede hacer sencillamente porque no son aseguradas las cargas. Por otro lado, han presionado a los bancos, han aumentado las sanciones contra los bancos que transfieren dinero cubano. O sea, si Cuba tuviera una naviera que quiere traer una mercancía al país, no tiene manera de pagarle porque sencillamente ni teniendo el dinero, porque los bancos no se atreven a transferir dinero cubano, porque bueno, Cuba aparece como un país patrocinador del terrorismo a través de esta lista que te he mencionado. Entonces, creando una situación difícil en el orden económico, mediante una campaña además, como parte de esta estrategia, llevando adelante una campaña mediática muy fuerte, pues intentaron provocar un estallido social en torno a este 11 de julio, reeditando, como te decía, los acontecimientos del 2021. En esta etapa, la característica principal que buscaron ellos como objetivo priorizado era el sabotaje al sistema electroenergético nacional, por el impacto que saben que eso tiene en la gente, en la vida de las personas. Reforzaron la ofensiva comunicacional, triplicaron el presupuesto que le pagan a las organizaciones contrarrevolucionarias y a los medios contrarrevolucionarios. Sobre todo ahí hubo un papel importantísimo, no puedo dejar de mencionarlo, al señor senador anticubano Marco Rubio, que ha sido uno de los puntales en el financiamiento y la promoción de estas actividades del verano. Y sencillamente querían generar el caos, destruir la tranquilidad ciudadana a través del reclutamiento de delincuentes para cometer actos de terrorismo en la isla. Hace unos días se denunció una actividad de este tipo, un desembarco que ocurrió en las costas de Cuba, una persona con armas, con municiones, que venía a reclutar personas dentro de Cuba. O sea, fue una especie de plan multisectorial, se dirigió a muchas esferas de la economía del país, buscando provocar el caos. Hay un exanalista senior de la CIA, Fulton Armstrong, que reconoce, señaló la existencia de una red de agencias de inteligencia destinada únicamente y exclusivamente a patrocinar acciones para promover lo que ellos llaman la democracia en Cuba, y que además tiene lo más grave de esto es que esta plataforma, esta red de agencias está trabajando no solamente contra Cuba, sino es un plan continental, un plan que implica a todo el continente. Y como parte de esto hay algo que quizás en América Latina, en muchos lugares, en Venezuela, en Argentina lo conocen bien, porque como parte de esta estrategia llevaron adelante una operación de inflación inducida
Ellos son expertos en eso. Lo hicieron en Nicaragua en 1998, lo hicieron en Zimbabue, lo hicieron en Argentina con el dólar blue, en Venezuela con el dólar today, y en Cuba han creado plataformas también buscando, mediante esta estrategia, distorsionar las finanzas cubanas como parte de la guerra económica de ese país contra la nación caribeña. Hay información que se ha obtenido que muestra una serie de maniobras realizadas para inducir la inflación interna en el mercado cubano. La han dividido ellos incluso en 4 etapas: desabastecimiento, inflación, inducción, bloqueo de suministro y bloqueo financiero. Y otra de las estrategias que está funcionando y que le están poniendo mucho dinero es una operación que se llama streaming, que es utilizando los canales estos de streaming en redes sociales, sobre todo los canales donde se proyectan, donde se ponen películas, se ponen filmes de todo tipo, documentales. Hay toda una financiación por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para manipular los acontecimientos y las figuras históricas en Cuba. O sea que es un plan que tiene muchísimas aristas y que estaba dirigido a crear en Cuba una situación grave ahora en el verano, y que se produjera un estallido social que permitiera cumplir con el viejo sueño de crear el caos en el país y facilitar entonces el pretexto para agredir y para desembarcar en Cuba, para rellevar ayuda humanitaria, como ellos le dicen. Claro, esto bajo el eufemismo de ayuda humanitaria, revientan a los países, ¿no? Como lo hicieron en Libia, lo intentaron hacer con Venezuela. Raúl, te pregunto algo más. En este panorama difícil de estos ataques permanentes, ¿no? Desde que triunfó la revolución, que nunca han cesado en sus ataques, van cambiando la manera, pero nunca han cesado. Pero ahora, lamentablemente, también hay que sumar algo que yo te escuchaba la otra vez en Honduras, en el marco de la CELAC Social, en las mesas de la red de intelectuales. Vos mostraste toda una red, cómo está financiada, todo un mapa del financiamiento de diversas organizaciones que trabajan con mucho dinero, sin límites, para atacar a Cuba, y particularmente mencionaste a una que se llama Cultura Democrática, que lamentablemente es una ONG argentina. Y bueno, quería que nos cuentes un poquito de eso, cómo ahora Argentina, de la mano de este gobierno de ultraderecha fascista, está intentando ser una plataforma recargada de ataque contra Cuba a través de esta ONG y otras, ¿no? CADAL y otras también. Sí, hay un grupo de organizaciones no gubernamentales que hubo una tradición en esta guerra contra Cuba, ¿no? Freedom House, la NET, Adenauer, hay unas cuantas, la USAID, que podríamos decir la principal organización histórica en la guerra contra Cuba, pero gracias al gobierno de Milei en Argentina, Argentina se está convirtiendo, han intentado convertirla en una de las principales plataformas de agresión, no solamente contra Cuba, sino contra el resto de los gobiernos progresistas en el continente, a través de una organización, de una ONG que se llama Cultura Democrática. Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil, como dice su presentación en la red social, dedicada a la investigación, capacitación, apoyo a iniciativas ciudadanas, etcétera, para el fortalecimiento de la cultura política y demás, y fortalecimiento de la democracia en Argentina y en el continente. Pero tiene financiamiento directo de todas estas organizaciones que mencionaba, de Freedom House, de la NET y de la USAID. Reconocen, además, yo presentaba allá en el evento un documento que se llama Apoyo a la Sociedad Civil Cubana como método de presión a gobiernos totalitarios, y su posible aplicación en Bolivia, si es la extensión de este plan contra Cuba al resto del continente, donde hay un análisis en ese documento sin ningún tipo de tapujo de qué es lo que están planeando hacer y qué es lo que pensaban hacer y piensan hacer en Bolivia. La estrategia contra Bolivia es aplicar la misma fórmula que han estado aplicando contra Cuba, contra Bolivia, aplicar esa misma fórmula contra Venezuela, contra Nicaragua y contra todos los países en el continente que intenten seguir su propio camino. Y esta plataforma se ha unido, se ha logrado articular a través de esta organización en Argentina, con todo el apoyo, además, todo el financiamiento de estas ONG y el apoyo del gobierno actual en Argentina. Ahí han logrado reunir a un grupo de elementos contrarrevolucionarios de vieja data,
alguna gente, como decimos nosotros, reciclada, que ha tenido un segundo aire a través del apoyo de cultura democrática. Ahí hay varias gente, incluso algunos terroristas de renombre, que han reaparecido en torno a esta nueva idea, a este nuevo plan de concentrar en un país una plataforma que le sirva para la subversión en todas partes del continente, para la guerra en todas partes del continente. Y tienen una plataforma política, que yo defino así, plataforma política para el cambio de régimen en Cuba. Hay todo un esquema que aparece incluso quiénes son los políticos, los financistas. Ahí aparecen personas como Marco Rubio, María Elvira Salazar, Francis Suárez, Carlos Trujillo, Máximo Álvarez. Aparecen Raúl. quiénes son las oficinas, quiénes son la dirección ejecutiva. Hay miembros del gobierno de Estados Unidos, personas del gobierno del mismo gobierno argentino, personas de la ultraderecha latinoamericana reconocidos, los clústeres, o sea, quiénes son, 14 y medio, ADN Cuba, Cibercuba, Cubitanao, Diario de Cuba, una serie de medios que han sido construidos con dinero de la CIA y que hoy forman parte de esta campaña contra el continente. Raúl, tengo que interrumpirte. TV, Univisión, Telemundo. No me escucha. Raúl, hola Raúl. Sí, te interrumpo porque hay una noticia de último momento que en parte tiene que ver con lo que estás contando el terrorismo. Parece que quisieron balearlo a Donald Trump. Fue evacuado en un mitin en Butler. Estaba en Butler, Pensilvania, y el servicio secreto lo acaba. Estamos acá viéndolo por la televisión. El servicio secreto lo saca del mitin. Aparece manchas de sangre, se escucharon disparos o pequeñas explosiones, no se sabe muy bien. Él se lleva la mano a la cara y luego lo desalojan. Por ahora los medios están hablando de posible atentado, no lo confirma, pero bueno, de hecho parece que han disparado contra Donald Trump. Quería dar esta noticia porque ya se está acabando además nuestro programa y que me parecía que no podía pasar desapercibido. Me parece sumamente importante, porque es que ellos han creado los monstruos, ¿no? Ellos se han dedicado durante años a fabricar terroristas y a generar violencia contra todas partes del mundo, incluso dentro de su propio país. Pero es muy interesante si uno analiza las acciones contra Cuba y los grupos que ellos entrenaron durante todos estos años para llevar a cabo acciones terroristas contra nuestro país. Yo estaba viendo el otro día la estadística, muchas de las acciones terroristas que han llevado adelante esos grupos las han cometido dentro de los propios Estados Unidos. Así es. Son gente que no se mide. El 8% de los presidentes de Estados Unidos fueron asesinados y otro 8% sufrió atentados. Esto es de alguna manera confirmando lo que vos estás comentando, ¿no? Los atentados que se han hecho en su propio territorio. Y ahora aparece en esta situación tan inestable, a 4 meses de las elecciones presidenciales, aparece esta situación que sin duda va a cambiar mucho el escenario estadounidense desde ya, pero también regional y mundial. Raúl, te agradecemos mucho esta entrevista. No sé si Atilio querés comentarle algo, despedirlo. No, quería agradecerle a Raúl una cosita brevísima. ¿Hubo alguna manifestación, algún acto, alguna cosa especial que hicieron los gringos ahora que se cumplieron 3 años del 11J? No tuvimos. No, aquí en Cuba no lograron hacer nada. O sea, no ocurrió ningún acontecimiento en Cuba. Cuba siguió con absoluta tranquilidad. No prosperó ninguno de los proyectos que tenían para estos días, salvo en las redes sociales, que usted sabe mejor que nadie cómo funciona, salvo en esos medios, en la realidad del país, todo siguió con absoluta tranquilidad. Todo el mundo trabajando, la mayoría de las personas de vacaciones. Estos son meses de vacaciones en Cuba y bueno, no sucedió nada de interés. Bueno, mil gracias Raúl entonces y un gran abrazo a ti, un gran abrazo, una gran oportunidad de poder compartir contigo. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Paula. Adiós.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN. Creo que sobre eso. Así es, Telma. Bueno, conmocionados por la noticia que estamos viendo en Estados Unidos, vamos a analizar un poquito lo que se dio en esta cumbre de la OTAN. Al cumplirse 75 años, la ceremonia de apertura se realizó en el mismo auditorio donde se firmó allá en 1949 el Tratado del Atlántico Norte, que da origen a la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es conocida como la OTAN. Estos 75 años se cumplen en condiciones de un conflicto expuesto que ubica fundamentalmente a la OTAN en un nuevo escenario internacional, funcionando como un ariete de esa alianza atlántica, en este caso en relación al conflicto fundamental con Rusia, funcionando básicamente como un sustento logístico, militar, político y económico de la avanzada de Occidente sobre Rusia, pretendiendo encorsetar a Rusia y fundamentalmente a China. Participaron de la cumbre de la OTAN, además de los miembros de la OTAN, los mandatarios de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, además de Zelensky y otros mandatarios. ¿Por qué menciono a estos países de Asia, fundamentalmente de Asia, que forman parte del contexto geopolítico de China? Porque lo que se vio y se discutió en este encuentro, en esta cumbre de la OTAN, son fundamentalmente cuáles son las perspectivas de esta organización del Atlántico Norte en el actual contexto geopolítico internacional. Y podríamos decir, y tal aparece en el documento, en extenso documento que fue aprobado finalmente en la cumbre, que la OTAN empieza a consolidarse y a decirlo ya explícitamente en un sistema político, militar y logístico para dar sustento a el sostenimiento de la hegemonía norteamericana y cercar a China y a Rusia fundamentalmente. Esto que eran especulaciones o derivaciones que podían surgir del análisis político, ahora ha quedado explicitado en el documento que fue aprobado en estos días. La OTAN explica en su declaración de Washington que si bien no tiene intenciones de iniciar un conflicto armado con Rusia, el tono
del documento respecto de la conducción fundamentalmente política de Putin, de la política de Rusia, han significado una consolidación y un acrecentamiento del antagonismo político con Rusia, y por el lado de China la considera la autora ideológica de un programa geopolítico que pretende convertir los conceptos básicos, y escuchen esto, de democracia en una especie de farsa o papel picado. Así queda explicitado en el documento final que fue aprobado en esta cumbre. Por ejemplo, en el punto 18 del comunicado dice textualmente: la amenaza general que Rusia representa para la OTAN persistirá en el largo plazo, refiriéndose al conflicto actual suscitado con Ucrania. Rusia está reconstruyendo y ampliando sus capacidades militares y continúa con sus violaciones del espacio aéreo y sus actividades provocadoras. Y continúa luego en el punto 20: Rusia también ha intensificado sus agresivas acciones híbridas contra los aliados, incluso a través de sus representantes, en una campaña en todo el área euroatlántica. Le acusan a Rusia de llevar adelante una guerra híbrida que implica el sabotaje económico, pero también la interferencia en los procesos electorales europeos, así como también de entorpecer el desarrollo industrial de Europa. Ahora bien, más allá de estas declaraciones, la propia OTAN se había transformado en un objeto de debate en un contexto de transición política en Estados Unidos, porque hasta antes de el comienzo de la llamada operación militar especial, por la cual Rusia invadió en 2022 una parte del territorio ucraniano como una forma de un movimiento defensivo frente al cerco de la OTAN que se estaba construyendo en torno de su territorio, y para proteger a la población ruso hablante de las zonas del Donetsk y de Lugansk fundamentalmente, hasta antes de que, digamos, estallara esta confrontación abierta, durante la presidencia del propio Trump, la OTAN era una especie de problema para Estados Unidos, y el propio Trump había tenido fuertes tensiones con los mandatarios europeos en función de que ellos no cumplían, por ejemplo, con los acuerdos que implicaban el aumento del gasto bélico para sostener la presencia militar de la OTAN en Europa, y esto recaía fundamentalmente sobre Estados Unidos, que tenía que pagar fundamentalmente todos los costos bélicos de la logística y del mantenimiento de las fuerzas militares. Con el estallido abierto del enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, esos gastos militares ahora efectivamente están empezando, y vemos a una Europa que ha abandonado su postura histórica, que la mantenía como un bloque que pretendía un cierto grado de autonomía, y ha subordinado su posición geopolítica, entrando en una carrera armamentística, pasando de 8 países que habían cumplido con el objetivo de los gastos militares cuando terminó el mandato de Donald Trump, hasta 23 países que hoy están cumpliendo con eso. Otra de las cuestiones que se aprobó en esta cumbre es, una vez más, un nuevo presupuesto, un nuevo financiamiento de Estados Unidos del orden de $40.000 millones para sustentar el frente de batalla y sustentar la economía ucraniana, y lo que se viene como perspectiva, independientemente de la deriva del conflicto bélico abierto, es el gran negocio de la reconstrucción o la eventual reconstrucción de lo que quede de Ucrania, que eventualmente ya no va a ser la Ucrania tal como la conocemos, pero todos los costos en materia logística, en materia de reconstrucción de la infraestructura, en materia de reingeniería de esa economía, seguramente van a recaer sobre el sustento logístico y geopolítico de los países miembros de la OTAN. Con lo cual se configura en términos geopolíticos un horizonte de un cierto grado de incertidumbre respecto de una Europa en crisis, que está cercada por el ascenso de este nacionalismo conservador, que tiene ambivalencias respecto de la postura atlantista y su pertenencia en la OTAN, y la transición en Estados Unidos. Frente a eso, la OTAN, ante esos dos elementos de incertidumbre, la OTAN decidió reforzar la línea dura y proyectarse como un ariete militar y logístico para esta disputa de la hegemonía norteamericana, que tiene su mira puesta, por un lado, en Europa, sosteniendo el conflicto con Rusia, y por otro lado en el cerco con China, fundamentalmente en lo que es el mar de China y la zona de Taiwán. Bueno, Federico, muchísimas gracias.
Si querés estar al tanto de todo lo Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Explosiones. Por ahora se sigue hablando de presunto atentado, pero hay un silencio, un cierre comunicacional total y en torno de este hecho en Estados Unidos. Bueno, compañeras, Paula Klachko, compañero Atilio Borón, nos vamos despidiendo. Quiero comentar quién es el ganador, la ganadora, perdón, Irma Aramayo, que dice: hola Telma, Atilio y equipo, excelente programa, son imperdibles, son irrepetibles. Atraviesan la coraza mediática, gracias, quiero participar por el libro, y su DNI termina en 5211. Bueno, nos estamos yendo. Recuerdo que este libro hay que retirarlo de la librería Badaraco. ¿Algo más, compañeros? Atilio, Paula, en la despedida. Por mi parte, Telma, muchas gracias por la conducción ahí desde el piso, superando algunas dificultades que tenemos acá en la comunicación. En la virtualidad. Muy bien, muy sustancial, con muchos datos muy interesantes. Gracias, Telma, gracias, Paula, gracias, Federico también. Bueno, esta es... Sí, también. No, solo mandar un abracito, Telma, mandar un abracito para todas, todos, y bueno, excelente programa, como siempre. Gracias, Pauli, gracias, Atilio. Sí, sorteamos la virtualidad hoy también. Y nos despedimos nosotros hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde. Se quedan, por supuesto, a escuchar el tango Será Popular o No Será Nada con Sebastián de Matei. Y como Paula dice siempre, hasta la victoria siempre. Adiós.